¿Alguna vez te has sentido invisible, como si no fueras lo suficientemente importante para los demás? Sabemos lo que es darlo todo, esforzarse y aún así sentir que no eres una prioridad. Esa sensación puede ser dolorosa, pero hoy tengo algo que cambiará eso. Existe una solución. En este video te mostraré 7 poderosas lecciones de autoestima que te ayudarán a transformar cómo te valoras a ti mismo. Porque todo empieza desde adentro. Cuando aprendes a cuidar de ti mismo, a establecer límites claros y a celebrar tu singularidad, te vuelves irresistible. Pero eso no es todo. También compartiré 9 estrategias infalibles para que los demás te vean como una prioridad, sin tener que buscar su atención. ¿Quieres ser irresistible hoy? Aplica esto y destaca. Este método estoico te ayudará no solo a crear valor personal en tus relaciones, sino también a convertirte en alguien que todos desean tener cerca. No esperes más para tomar el control y transformar tu vida. Lecciones de autoestima. 1. Define tu propio valor desde dentro. Imagínate que estás en el recreo del colegio y ves a todos jugando juntos. Algunos niños están súper emocionados porque los eligen para jugar en los equipos de fútbol, pero tú te quedas ahí esperando que alguien te invite. ¿Sabes qué? A veces nos pasa en la vida. Sentimos que necesitamos que alguien más nos diga que valemos para sentirnos bien. Pero aquí viene algo importante que los estoicos ya sabían hace miles de años. Tu valor no depende de lo que los demás piensen. Te cuento algo sobre Marco Aurelio. Él fue un emperador, el jefe máximo, pero aunque tenía todo el poder, no se dejó llevar por lo que los demás pensaban de él. ¿Por qué? Porque aprendió a valorar lo que tenía dentro, su carácter, sus decisiones. Así es como debemos pensar también. No importa si alguien no te elige para jugar o no te presta atención, lo importante es que tú sepas que vales mucho. Es como si llevaras una pequeña brújula dentro de ti. Esa brújula te dice qué es correcto, qué es valioso, y lo mejor de todo es que tú tienes el control de esa brújula. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía que no debemos depender de cosas externas para sentirnos bien, porque eso nos hace débiles. ¿Y qué tal si, en lugar de eso, te enfocas en lo que puedes controlar, como tus pensamientos, tus emociones y cómo tratas a los demás? Cuando comienzas a definir tu propio valor desde dentro, dejas de depender de lo que otros piensen. Si no te invitan al juego, no pasa nada. Tú puedes crear tus propias oportunidades, aprender algo nuevo o encontrar otra forma de disfrutar. Al final, eres tú quien decide cómo te sientes y qué tan valioso eres. Y cuando haces eso, adivina qué, te vuelves más fuerte y las personas empiezan a notarlo. 2. Cultiva la autocompasión. Según el estoicismo, es tratarte con bondad cuando cometes un error, sin castigarte demasiado. Imagina que tienes un amigo que se siente mal por equivocarse en algo. ¿Qué harías? Probablemente lo consolarías y le dirías que todos se equivocan y que está bien aprender de eso. Lo mismo deberías hacer contigo mismo. Los estoicos nos enseñan que cuando fallamos, en vez de criticarnos duramente, debemos aprender de la experiencia y seguir adelante. Por ejemplo, si te olvidas de hacer tu tarea, en vez de decirte, soy un desastre, puedes pensar, he olvidado mi tarea esta vez, pero puedo mejorar organizándome mejor. Así, la autocompasión no es sentirse mal por uno mismo, sino entender que todos somos humanos y que podemos cometer errores. Lo importante es aprender de ellos y ser amables con nosotros mismos en el proceso. 3. Establece límites saludables. Establecer límites saludables es como dibujar una línea imaginaria que protege tu espacio y tu bienestar. Según el estoicismo, es importante saber hasta dónde puedes decir sí y cuándo necesitas decir no para cuidar de ti mismo.
Esto no significa ser egoísta, sino entender que no puedes complacer a todos ni hacer todo al mismo tiempo. Imagina que un amigo te pide siempre que le ayudes con su tarea, pero tú también tienes que hacer la tuya. Si siempre dices sí y no pones límites, te quedarás sin tiempo para tus responsabilidades. Un límite saludable aquí sería decir: hoy no puedo ayudarte porque tengo que hacer mi tarea, pero tal vez mañana podré. De esta forma, cuidas tu tiempo y energía sin dañar tu relación. Los estoicos nos enseñan que debemos ser responsables de nuestra vida, y eso incluye proteger nuestro bienestar. Al poner límites, muestras respeto por ti mismo y por los demás, y permites que tu vida sea más equilibrada y tranquila. Cuarta, practica el autocuidado. Desde el punto de vista estoico, es asegurarte de que cuidas de ti mismo, tanto en cuerpo como en mente. Los estoicos creían que para ser fuertes y sabios, debemos cuidar nuestras necesidades básicas, como comer bien, dormir lo suficiente y mantener una mente tranquila. Por ejemplo, si no duermes lo suficiente porque te quedas viendo televisión hasta tarde, al día siguiente estarás cansado y no podrás concentrarte en clase. Practicar el autocuidado aquí sería apagar la televisión a tiempo para dormir bien y tener energía al día siguiente. El autocuidado también es cuidar de tus pensamientos. Si piensas demasiado en cosas que no puedes cambiar, como el mal clima, o si alguien te hizo un comentario negativo, te sentirás mal. En lugar de eso, los estoicos enseñan que debes concentrarte en lo que puedes controlar: tus acciones y tus reacciones. Por ejemplo, si llueve y no puedes salir a jugar, en vez de enojarte, puedes usar ese tiempo para leer o hacer algo divertido en casa. Así, el autocuidado es asegurarte de que estás bien por dentro y por fuera, para poder enfrentar la vida con tranquilidad y fuerza. Quinta, abraza tu singularidad. Es aceptar lo que te hace diferente y no tratar de ser como los demás. Los estoicos nos enseñan que cada persona tiene cualidades únicas y, en lugar de compararnos con otros, debemos enfocarnos en mejorar nosotros mismos. Imagina que a ti te gusta mucho dibujar, pero a tus amigos les encanta el fútbol. No tienes que dejar de dibujar solo porque ellos juegan al fútbol. Si intentas ser como todos los demás, podrías perder lo que te hace especial. Los estoicos dirían que está bien disfrutar de lo que te gusta y ser diferente, porque eso es lo que te hace único. Un ejemplo práctico es pensar en un jardín lleno de flores diferentes. Cada flor es especial por su color, forma o tamaño. Si todas las flores fueran iguales, el jardín no sería tan bonito. Lo mismo pasa con las personas. Al aceptar lo que te hace distinto, contribuyes al mundo de una manera especial. Abrazar tu singularidad significa no tener miedo de ser quien eres, porque eso es lo que te hace valioso. 6. Aprende y crece. Aprender y crecer es como un viaje emocionante y todos estamos en él. Imagina que la vida es una gran aventura, como la de un héroe en busca de tesoros. Pero ¿sabías que los estoicos, unos sabios de la antigua Grecia y Roma, tienen mucho que enseñarnos sobre esto? Ellos creían que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para aprender. Por ejemplo, piensa en una vez que intentaste algo nuevo, como montar en bicicleta. Al principio, quizás te caíste y te raspaste las rodillas. Pero, en lugar de rendirte, te levantaste, limpiaste tus heridas y volviste a intentarlo. Los estoicos dirían que esa experiencia te hizo más fuerte y más sabio. Eso es crecimiento. También, cuando alguien te dice algo que no te gusta, en vez de enojarte, podrías recordar que no puedes controlar lo que dicen, pero sí cómo reaccionas. Esto es lo que los estoicos llaman distinguir lo que podemos controlar de lo que no. Si decides no dejar que las palabras de otros te afecten, estás practicando la sabiduría estoica. Así que cada día,
Busca aprender algo nuevo. Puede ser de un libro, de tus amigos o incluso de los errores que cometes. Recuerda, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino cómo pensamos sobre ellas. Cada paso que das, cada lección que aprendes, es un tesoro en tu viaje hacia convertirte en la mejor versión de ti mismo. Sigue adelante, pequeño aventurero. Séptima, rodéate de positividad. Rodéate de positividad y verás cómo tu mundo cambia. Imagina que tu mente es como un jardín. Si plantas flores bonitas, tendrás un lugar hermoso para disfrutar. Pero si dejas que crezcan malas hierbas, el jardín se verá feo y descuidado. Así es con nuestros pensamientos y las personas que nos rodean. Pensemos en un amigo que siempre sonríe y te hace reír. Esa energía positiva es contagiosa, ¿verdad? Los estoicos nos enseñan que debemos elegir con cuidado a quienes dejamos entrar en nuestro jardín. Como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si pasas tiempo con personas que te inspiran y te animan, tu propia actitud se volverá más brillante. Y cuando te enfrentes a situaciones difíciles, como un examen complicado o una pelea con un amigo, recuerda que puedes decidir cómo reaccionar. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Si decides ser positivo y buscar soluciones, en lugar de quedarte atrapado en lo negativo, estarás cultivando un jardín lleno de flores. Además, es importante recordar que la positividad no significa ignorar los problemas. A veces hay que enfrentarlos con valentía, pero siempre con una actitud constructiva. Si una flor se marchita, no la descartas, la cuidas y ves cómo puedes hacer que crezca de nuevo. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y mejorar. Rodéate de buena vibra, comparte momentos alegres y verás cómo tu vida se llena de color. Tu jardín interno florecerá. Estrategias para crear valor personal en las relaciones. Crea el miedo de perderte. Crear el miedo de perderte implica reconocer lo valioso que eres y lo importante que es cuidar de ti mismo. En la filosofía estoica, esto se relaciona con el concepto de la autodisciplina y la atención hacia nuestras propias emociones y necesidades. Si no te valoras, podrías perderte a ti mismo y tus sueños. Imagina que tienes un talento especial, como cantar o dibujar. Si no te dedicas a practicar y mejorar en eso porque sientes que no importa, podrías perder esa habilidad. Los estoicos nos enseñan que debemos temer más, no esforzarnos y dejar de lado lo que amamos. Este miedo a perder nuestra esencia puede motivarnos a actuar. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en actividades que no te aportan nada, como jugar videojuegos todo el día, podrías sentir que te alejas de lo que realmente te gusta. Crear un miedo a perderte significa pensar, si no cuido de mis pasiones y sueños, podría olvidarme de quién soy realmente. Esto puede impulsarte a hacer elecciones más saludables y a invertir tiempo en lo que te hace feliz. Así, el miedo de perderte no se trata de asustarse, sino de recordar la importancia de cuidarte y de seguir tus pasiones. 2. Evita estar siempre disponible. Evitar estar siempre disponible es como aprender a cuidar de un tesoro muy especial, tu tiempo y energía. Imagina que tienes un superpoder que te permite hacer muchas cosas, pero si lo usas todo el tiempo, te quedarás sin energía y te sentirás agotado. Los estoicos, que eran unos sabios de la antigüedad, nos enseñan que es importante establecer límites para vivir mejor. Pensemos en tu tiempo como un juguete que quieres conservar. Si siempre lo prestas a todos, al final no te quedará nada para ti. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda con la tarea y siempre dices que sí, ¿qué pasa con el tiempo que necesitas para estudiar o jugar?
Los estoicos dirían que aprender a decir no es una habilidad valiosa. No es que no quieras ayudar, sino que también necesitas cuidar de ti mismo. Además, cuando siempre estás disponible, las personas pueden pensar que puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento. Eso puede ser un poco abrumador. A veces es bueno tomar un respiro y dedicar tiempo a lo que realmente te importa, como leer un libro, practicar un deporte o simplemente relajarte. Esto te ayuda a recargar energías y a ser más feliz. Recuerda que está bien no responder de inmediato a un mensaje o no estar siempre al alcance de todos. Esto no te hace egoísta, te hace más fuerte y más equilibrado. Al final, cuidar de ti mismo te permitirá estar más presente y ser un mejor amigo cuando realmente lo necesiten. Así que, anímate a poner límites y disfrutar de tu tiempo. Tercero, mantén un poco de misterio. Significa no revelar todo sobre ti mismo y dejar que los demás se imaginen ciertas cosas. Según el estoicismo, esto puede ser una forma de proteger tu paz mental y tu privacidad. Cuando no cuentas todo sobre tu vida, puedes mantener un espacio seguro donde las personas no te juzguen ni te presionen. Imagina que tienes un tesoro especial, como un diario donde escribes tus pensamientos y sueños. Si lo compartes con todos, podrías sentirte vulnerable. En cambio, si mantienes ese diario en privado, proteges tus ideas y emociones. Esto te permite reflexionar sin distracciones externas. Otro ejemplo es en las relaciones. Si siempre cuentas todo lo que piensas y sientes, a veces las personas pueden aprovecharse de esa información. Mantener un poco de misterio significa que puedes compartir lo que deseas, pero también guardar ciertas cosas para ti mismo. Esto puede hacerte sentir más seguro y respetado. Los estoicos nos enseñan que es importante ser conscientes de lo que compartimos y con quién. Mantener un poco de misterio no solo te protege, sino que también puede hacer que las personas se sientan intrigadas y respeten más tu espacio personal. Así puedes vivir con mayor tranquilidad y seguridad. Cuarta, permite que inviertan en ti. En la filosofía estoica, esto es importante porque aprender de los demás y aceptar su ayuda puede hacerte más fuerte y sabio. No se trata solo de recibir, sino de permitir que otros contribuyan a tu desarrollo. Imagina que tienes un talento para tocar la guitarra. Si un amigo te ofrece clases o consejos, aceptar esa ayuda es una inversión en tu futuro como músico. Al permitir que inviertan en ti, estás mostrando que valoras su conocimiento y estás dispuesto a mejorar. Esto no solo te beneficia, sino que también fortalece la amistad. Otro ejemplo es en la escuela. Si un compañero de clase te ofrece hacer un proyecto juntos, permitirle que invierta tiempo y esfuerzo en ti puede llevar a un mejor resultado. Al colaborar, ambos aprenden y crecen y puedes descubrir nuevas ideas que no habías considerado. Los estoicos enseñan que aceptar la inversión de otros en ti no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que no puedes hacerlo todo solo y estar abierto a recibir apoyo es una forma de crecer y aprender. Al permitir que otros inviertan en ti, también les das la oportunidad de contribuir a tu vida y a tu camino hacia el éxito. Quinta, prioriza tus necesidades. Es como ser el capitán de tu propio barco en medio del océano. Imagina que estás navegando y de repente te das cuenta de que el barco necesita un poco de mantenimiento. Tal vez hay que ajustar las velas o revisar el motor. Si no lo haces, no podrás llegar a tu destino. Lo mismo pasa con tus necesidades. Si no las cuidas, te sentirás cansado y desanimado. Los estoicos, que eran pensadores muy sabios, nos enseñan que cuidar de uno mismo es esencial para poder ayudar a los demás.
Imagina que un día tienes mucha tarea, pero también quieres salir a jugar. Si no priorizas tus necesidades y no te organizas, podrías terminar sintiéndote abrumado. Pero si decides hacer primero la tarea y luego disfrutar del juego, te sentirás más feliz y tranquilo. También, a veces las personas pueden pedirte ayuda y tú quieres ser amable. Pero recuerda que está bien decir que no si eso significa cuidar de ti mismo. Si te sientes agotado, es como intentar hacer funcionar un coche sin gasolina. No podrás ayudar a nadie si no te sientes bien. Así que es importante descansar, comer saludable y hacer cosas que te gusten, como leer o jugar con amigos. Imagina que cada necesidad que tienes es como una semilla que debes regar para que crezca. Si no le das atención a tus sueños y deseos, esas semillas no florecerán. Al priorizar tus necesidades, te vuelves más fuerte, más feliz y puedes dar lo mejor de ti a los demás. Así que toma el timón y navega hacia el bienestar. 6. No los pongas en el centro de tu vida. Según el estoicismo, cada uno es responsable de su propio bienestar y no debemos depender de los demás para sentirnos bien. Imagina que siempre haces lo que tus amigos quieren, incluso si no te gusta. Si ellos deciden ir a un lugar donde no quieres ir, pero sientes que debes acompañarlos para no decepcionarlos, estás poniendo sus deseos por encima de los tuyos. Esto puede hacerte sentir triste o frustrado. En cambio, si decides hacer lo que te hace feliz, como quedarte en casa a leer un libro, te sientes más en control de tu vida. Otro ejemplo es en la escuela. Si un compañero te critica, no debes dejar que eso te afecte demasiado. En lugar de pensar que su opinión es lo más importante, puedes recordar que lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo y qué piensas de tus acciones. Los estoicos enseñan que debes valorar tus propias decisiones y sentimientos. Esto no significa que no debas escuchar a los demás, sino que no debes dejar que ellos definan quién eres o cómo te sientes. Al mantener tu propio centro, te vuelves más fuerte y capaz de enfrentar la vida con confianza y claridad. 7. Deja de iniciar las conversaciones. A veces, puede parecer que siempre eres tú quien tiene que dar el primer paso, y eso puede ser agotador. Imagina que estás en el recreo y ves a un grupo de amigos hablando. Si siempre eres tú quien se acerca y dice «Hola», component placement, es normal que te sientas un poco cansado. Aquí es donde entran los estoicos, que nos enseñan sobre la importancia de la paciencia y la observación. Cuando dejas de iniciar las conversaciones, permites que otros tomen la iniciativa. Es como esperar a que una ola venga hacia ti en el mar, en lugar de saltar a la playa. A veces es genial dejar que las cosas fluyan. Observa quién se anima a hablar primero. Esto no solo te dará un descanso, sino que también podrás ver quiénes realmente quieren compartir algo contigo. Como decía Epicteto, no nos preocupemos por lo que no podemos controlar. No puedes controlar quién te habla, pero sí puedes disfrutar de la conversación cuando surja. También, al permitir que otros inicien, creas un espacio donde pueden ser ellos mismos. Tal vez te sorprendas al escuchar historias o ideas que nunca imaginaste. A veces, los amigos necesitan un empujoncito para abrirse, y tú puedes ser la persona que espera pacientemente. De esta manera, cada vez que alguien se acerque, será más especial, porque te eligieron a ti. Además, al tomar un paso atrás, también te das la oportunidad de reflexionar sobre tus pensamientos y sentimientos. A veces, en el silencio, se encuentran las mejores respuestas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, considera esperar un momento. Puede que descubras cosas increíbles sobre tus amigos y sobre ti mismo. 8. Crea tu propia felicidad. Imagina que un día decides hacer un dibujo. Tienes un montón de colores y hojas en blanco, y lo que más quieres es que ese dibujo sea especial. Pero,
¿Qué pasaría si te pasas todo el tiempo mirando los dibujos de tus amigos y pensando que los suyos son mejores? Eso solo te haría sentir mal, ¿verdad? En lugar de disfrutar tu arte, te quedarías frustrado. Aquí es donde entra el estoicismo. Tú eres el artista de tu propia felicidad. Los estoicos como Séneca y Epicteto nos enseñaron que la felicidad no está en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en cómo respondemos a eso. Por ejemplo, imagina que no te invitan a la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo. Puede ser muy triste y frustrante, pero en lugar de quedarte llorando, ¿qué tal si decides hacer algo divertido en casa? Puedes invitar a otro amigo a jugar o incluso crear tu propia fiesta con tus juegos favoritos. Eso es crear tu propia felicidad. Séneca solía decir que la felicidad es una elección, no una reacción. Es como cuando eliges qué ropa ponerte por la mañana. Puedes optar por un día colorido o uno más gris. Así que, si un día te sientes un poco triste porque no te eligieron para el equipo de fútbol, en vez de dejar que eso te deprima, puedes pensar en cosas que te hacen feliz. Escuchar tu música favorita, leer un buen libro o jugar a un juego de mesa con tu familia son formas de iluminar tu día. Además, piensa en Marco Aurelio, que era emperador y tenía muchas responsabilidades, pero siempre encontraba tiempo para reflexionar sobre su vida y lo que realmente le importaba. Decía que la felicidad proviene de vivir en armonía con uno mismo. Así que, cuando sientas que algo te molesta, pregúntate, ¿esto realmente afecta mi felicidad? Al final del día, crear tu propia felicidad es como tener un superpoder. Puedes elegir cómo reaccionar ante lo que sucede y hacer que cada día sea especial a tu manera. La vida puede ser como un gran lienzo en blanco, y tú tienes los colores. 9. Esté dispuesto a alejarte. Estar dispuesto a alejarte a veces significa hacer espacio para lo que realmente importa en tu vida. Imagina que estás en una fiesta y todos están bailando, pero tú te sientes un poco incómodo. En lugar de quedarte ahí sintiendo que no encajas, puedes alejarte un momento, respirar hondo y pensar en lo que realmente quieres. Los estoicos, esos sabios de hace mucho tiempo, hablaban sobre la importancia de saber cuándo es necesario dar un paso atrás. A veces, las personas o las situaciones pueden hacernos sentir agobiados, como si estuvieras atrapado en un laberinto. Si no te alejas un poco, puede ser difícil encontrar la salida. Por ejemplo, si tienes un amigo que siempre quiere que hagas cosas que no te gustan, alejarte puede ser una forma de cuidar de ti mismo. No se trata de dejar de ser amigo, sino de asegurarte de que tu felicidad también cuente. Imagínate que tienes un jarrón lleno de agua. Si constantemente le agregas cosas que no te gustan, como preocupaciones o cosas que no te hacen feliz, el agua puede desbordarse. Pero si te alejas y decides qué es lo que realmente quieres en tu vida, puedes vaciar un poco ese jarrón y llenarlo con cosas que realmente disfrutas, como tus hobbies, la familia o la amistad. Además, alejarse no significa dejar de lado a las personas que amas. A veces, solo necesitas un tiempo para ti, para reflexionar y recargar energías. Los estoicos nos enseñan que es importante conocernos a nosotros mismos y lo que necesitamos para ser felices. Así que, si sientes que es momento de alejarte un poco, hazlo. Eso te permitirá regresar con una nueva perspectiva, listo para disfrutar de la vida al máximo. Recuerda, está bien tomar un respiro y cuidar de ti mismo. Ahora que hemos explorado estas 7 poderosas lecciones de autoestima y las 9 estrategias infalibles para que los demás te vean como una prioridad, es el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Recuerda, la transformación comienza contigo. Cada paso que des para valorarte más y establecer límites te acercará a ser esa persona irresistible que deseas ser.
No subestimes el poder de cuidar de ti mismo y celebrar tu singularidad. Al hacerlo, no solo mejorarás tu propia percepción, sino que también inspirarás a quienes te rodean. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué lección o estrategia vas a aplicar primero en tu vida? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber cómo planeas comenzar este viaje de transformación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que te ayude a crecer y brillar. Además, te recomiendo que veas estos 2 videos. Hasta la próxima.